Buen día para todos, mi nombre es Jimena Rubiano, estoy cursando sexto semestre de Filosofía y hoy voy a hacer una presentación del avances de mi trabajo de grado. Yo estoy enfocada en Filosofía de la Economía y el objetivo principal de este trabajo es presentar un análisis filosófico como medio para comprender el trasfondo social de prácticas económicas, las cuales tienen impacto en la transformación de las condiciones de vida de una comunidad. Yo lo que quiero hacer es analizar la confianza como un factor humano que tiene influencia en dinámicas económicas como en las economías alternativas y eso cómo genera un impacto en el desarrollo social. Eh, los títulos que he pensado para este trabajo han sido la confianza como es una estructura fundamental pero invisible en las economías alternativas y dos, confianza y desconfianza, principios que influyen en relaciones económicas y su impacto en el desarrollo social. ¿Cómo sería la estructura de mi trabajo? Sería la siguiente. Primero, hablar cómo se construye la realidad social, de la cual va a partir con el autor John Searle, un filósofo del lenguaje. Eh, Segundo, entender cómo permanecen esas instituciones en la realidad social, de la cual voy a hablar de la confianza. Tercero, entender cómo se da la confianza en esas economías alternativas, en donde hablar de una confianza colectiva, una confianza como un espacio común y también como un anticipo al futuro. Y ya lo último, cerrar cómo estas economías tienen impacto en el desarrollo social y mis conclusiones serían entonces cómo la confianza genera un impacto en el desarrollo social de un país. Ahora, para iniciar, tenemos de que la realidad social se construye a partir de instituciones en las cuales es importante el convenio o acuerdo humano, donde vamos a crear o ya hay una entidad, le vamos a asignar una función, asimismo va a tener unos roles, van a haber unas obligaciones y van a haber unas reglas constitutivas, como lo vemos en el caso del matrimonio o en el caso del ajedrez. En el caso del matrimonio tenemos las figuras de los esposos, del padre, tenemos unas obligaciones en donde los esposos se van a cuidar el uno al otro, también se juran fidelidad, entre otras, y aparte tenemos unas reglas donde el padre necesita hacer la pregunta como aceptan el uno al otro y los esposos van a decir que sí, como en el caso del ajedrez donde tenemos las figuras como la reina, el alfil, el caballo y unas reglas para mover a cada uno. Y asimismo, esas reglas son las que me permiten decir estamos hablando del ajedrez y no de otro juego. ¿Qué pasa? Que esas instituciones necesitan una permanencia en el futuro para que nos permitan hablar o crear nuevas instituciones o simplemente para diferenciarlas de otras. Esta permanencia se sustenta dentro de muchas razones en la confianza. ¿Por qué en la confianza? Porque cuando tenemos esas instituciones nos encontramos con un montón de posibilidades en donde esas instituciones fallen, en donde esas instituciones cambien o entre otras. Lo que hace la confianza es precisamente darnos como una garantía o una espera de que al tener un rol y al tener unas obligaciones, el curso de acción más factible sea precisamente de que la persona que cumpla ese rol precisamente haga esas acciones. Es decir, en el caso del matrimonio, si tenemos uno de los esposos, esperamos realmente de que esta persona sea fiel, cuida al otro, porque esas son las obligaciones que asumió al estar dentro de ese rol y eso nos elimina un poco las otras posibilidades de que precisamente llegue otra persona y se enamore y entonces lleguen al divorcio o de que en otras culturas las dinámicas o las reglas constitutivas para decir que esto es un matrimonio no sean con un padre sino sean con otras cosas. Entonces, a pesar de todo eso, lo que hace la confianza es presentar una garantía de compromiso entre ese curso de acción, hacer que esa realidad sea un poco determinada y que esa realidad precisamente se haga y no las otras. Como en el caso si hablamos de por qué confiamos de que el sol salga mañana. Porque precisamente a pesar de todas las experiencias que hemos tenido, tampoco tenemos, y a pesar de razones exteriores, como son que a lo mejor no hay una amenaza de que caiga un asteroide o demás cosas, es que precisamente lo más factible de que el sol y de los movimientos de la Tierra es que precisamente salga todos los días. Con eso en mente, tenemos ahora a hablar de esto, cómo funcionarían las economías alternativas. Acá tendría que hablar de otros casos de confianzas, porque a veces podemos tener el mismo rol de dos personas, de dos gerentes, por ejemplo, y a lo mejor uno me causa más confianza que el otro, pero ya son por acciones, por la forma en que se expresa, por su comunicación no verbal, que eso es un tipo de confianza singular, de la cual no voy a hablar sino simplemente para presentar qué sería la diferencia con una confianza colectiva. Pero lo que yo precisamente quiero abordar es cómo la confianza colectiva, entendida como compartir lugares comunes, me permite, como adición a esta anticipación de los eventos del futuro,
que precisamente una cooperativa funcione en las economías alternativas. Las economías alternativas son entendidas como dinámicas, relaciones, modelos que promueven la inclusión social, la justicia social, que se basan en prácticas sostenibles con el medio ambiente. Se encargan sobre todo en factores o en pilares como la solidaridad y el cooperativismo. Y aquí lo que yo quiero recalcar es precisamente cómo esos espacios comunes nos ayudan a que la confianza precisamente haga eso. Es decir, si yo estoy haciendo una cooperativa de agricultores, mi espacio común es precisamente esos agricultores, que si hay uno que tiene tal vez más dinero, yo voy y le digo que invierta en mi proyecto, o a cambio yo le ofrezco mis servicios y él me puede ofrecer tal vez una parte de su tierra o algo así para mirar otros sistemas de riesgo, para mirar otras cosas de abono, cosas de, digamos, de agricultores, pero que entonces yo, ¿cómo se puede dar la confianza más allá de una constitución legal como el contrato, en donde legalmente está dicho que cada uno debe tener su parte, etcétera? Es porque precisamente hemos compartido unas experiencias desde ese ámbito. Cada persona, desde su vida, desde sus prácticas, sabe lo que implica todo este campo de la agricultura, y que se le presenta al otro no salido de la nada, no salido de otro campo como puede ser la animación o la medicina, sino le está hablando de un problema al que se están enfrentando los dos, a una solución que tiene cabida para los dos. Ahora, entonces, cuando crean esta cooperativa, ya se están creando unos roles entre ellos, y aparte esos roles van a tener unas obligaciones. Entonces ahí hablamos ya de esa confianza, que es un poco de anticipación al futuro, en donde esperamos que un curso de acción efectivamente se dé, pero sumado a eso, hay que tenemos la experiencia compartida de que somos un agricultor. Ahora, eso funciona ya en dos agricultores, y eso se puede ir expandiendo y ellos pueden darle la oportunidad a otros agricultores, pero en algún punto, si su problema implica más otras disciplinas, le pueden dar la oportunidad y le generarían la oportunidad de que otras personas con otros roles y otras experiencias entren a esa cooperativa y crezca, y que no esté enfocada solo en el dinero, sino en compartir esos conocimientos y bienes entre ellos. Ahora, eso precisamente tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en el desarrollo social, porque brinda oportunidades que, más allá estrictamente legales, sino desde el vínculo humano, de que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Ahora bien, ¿cuál es la pertinencia de este trabajo? Yo la encuentro o la veo de que es importante comprender las prácticas sociales que subyacen a las estructuras económicas, que son fundamentales para la generación de oportunidades que mejoran la calidad de vida. Más allá de leyes del Estado o leyes que regulen, los documentos oficiales, como esos contratos, carecen de una fuerza real para sostener los procesos sociales duraderos. Es importante un análisis a los vínculos humanos y cómo permiten la continuidad y efectividad de las economías. Estos estudios son esenciales para entender el verdadero alcance de las economías, en este caso alternativas, y cómo estas son motores de desarrollo social. En general, mi propuesta es entender cómo estos factores humanos, sobre todo la confianza, entendida acá confianza colectiva como un espacio de conocimientos compartidos, como esa anticipación al futuro, influyen en esas prácticas económicas más allá de la constitución legal de esa cooperativa o de esa fundación, y cómo todo esto tiene un impacto en el desarrollo social del país, es decir, en la generación de oportunidades de mejora para la calidad de vida de las personas. Yo planeo hacer un artículo, y como lo he expuesto a lo largo del video, pienso hacer una introducción, la primera parte hablando de la realidad social y la confianza, cómo la permite, hablar luego de cómo funcionarían estas economías alternativas y cómo la confianza se ve ahí, para terminar concluyendo cómo al final la confianza tiene un impacto en el desarrollo social. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención, y estaré encantada de escuchar los comentarios respecto a mi propuesta de trabajo de grado. Gracias.